El Sindicato de Trabajadores del Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay e Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ha venido denunciando diferentes situaciones dentro del INAU. A esto le sumamos que la semana pasada, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, INAU presentó datos sobre la situación en nuestro país al respecto. En este informe, el instituto señala que en 2023 se realizaron 1.822 inspecciones en todo el territorio nacional, que se otorgaron 2.168 permisos laborales y se recibieron 46 denuncias. Para profundizar en el tema, recibimos a José Lorenzo López, presidente del sindicato. José, muchas gracias por venir. Un gusto estar con ustedes por acá. En la introducción mencionábamos los datos presentados por las autoridades del INAU en el marco del Día contra el Trabajo Infantil. Uno de los aspectos que nos llamó la atención es que las autoridades no compararon los datos de 2023 con los de 2022. No mencionan que subieron las denuncias 21%, que bajaron las inspecciones un 11% por falta de técnicos, y tampoco se mencionó que aumentó un 30% la cantidad de permisos de trabajo a menores. ¿No es raro que se hayan presentado sin comparar? ¿A qué te parece que obedece que se haya cambiado el foco de la presentación y se haya hablado de los datos de estos meses de 2024, por ejemplo? Bueno, yo creo que se obedece todo eso a una situación que está atravesando la institución, que es de las peores crisis que haya tenido en los últimos 20 años. Producto fundamentalmente de lo que ha sido este último periodo, sobre todo a partir del cambio de presidencia, donde hay dificultades de todo tipo y color en todas las áreas. Esto que ustedes hablan del trabajo infantil y de la inspección laboral infantil que desarrolla el INAU es una de las cuestiones que eso sí no es, digamos, exclusivo de esta última parte de la administración, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay muy pocos inspectores para poder desarrollar esa tarea, pero el problema es que ahora ni siquiera tienen los recursos para poder desarrollarla. Y eso, evidentemente, se refleja, digamos, en la situación. Y después hay toda una desprolijidad en la gestión que cada vez se acentúa más y que va llevando a que, todo lo que tiene que ver con las estadísticas para hacer las comparaciones no se hacen como se deben, a veces por, dificultades en la gestión y a veces porque no es muy bueno mostrar los números que en definitiva tiene para mostrar la institución. Entonces es parte de toda una situación muy compleja que está atravesando la institución, que se agravó en los últimos 6 meses de manera muy profunda y que a nosotros nos tiene muy preocupados por esto, por la situación que está viviendo todo lo que tiene que ver con la supervisión a los hogares por convenio, al plan CAIF, al CIPIAF, toda el área de supervisión del INAU está atravesando una situación muy compleja porque se ha hecho como un rediseño que lleva a que la mayoría de estas supervisiones la administración entienda que hay que hacerlas virtualmente, o sea, por Zoom, cuando en realidad eso no es lo que corresponde, porque uno tiene que ver in situ la situación en la cual están los niños, niñas, adolescentes, tanto en el contexto familiar como en los hogares, digamos, por convenio, y por un problema presupuestal y sobre todo de manejo financiero de lo que tiene que ver con el presupuesto del INAU, no hay recursos para que los inspectores, para que los supervisores puedan salir a recorrer los lugares donde tienen que constatar los hechos de cómo está la situación en cada lugar, ¿no? ¿Por qué se agravó en los últimos 6 meses? Y por 2 razones, entendemos nosotros que por 2 razones muy, muy particulares. Una es el tema presupuestal, que ahí, más que, el presupuesto, el crédito, que en definitiva el crédito de este año es el mismo que teníamos el año pasado. Si esto se diera más sobre fin de año, uno podría decir, aumentaron los precios, no aumentó el presupuesto, capaz que ahí puede haber algún desfasaje, pero ahora, en los primeros meses del año, el primer semestre del año, no deberíamos tener ningún problema, pero ahí evidentemente el crédito está, pero el Ministerio de Economía se ve que no vuelca los recursos que tiene que volcar a la institución, y desde la administración se están haciendo todo un rediseño que en definitiva lleva a esto, a que los supervisores hasta tengan dificultades para cubrir sus cargas horarias, porque en realidad antes, cuando salían al interior,
esa carga horaria se extendía y tenían organizado el trabajo de esa manera, y ahora a veces tienen que hasta andar inventando cosas para hacer, porque al hacerlo virtualmente la situación no es la misma, y sobre todo yo creo que el problema más grande es que no se constatan las situaciones que pueda haber de irregularidades en los servicios donde se están inspeccionando. Acá veíamos por lo pronto que hay 7 técnicos que trabajan en el Departamento de Inspección Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente del INAU. ¿Cuántos serían necesarios para esta tarea? Y muchos más, porque esto igual no es un problema solo de esta administración, viene desde hace muchos años atrás, inclusive de la administración anterior. La poca cantidad de inspectores laborales. Bueno, ahí hay una dificultad, se necesitan por lo menos duplicar la cantidad de inspectores que hay, capaz que hasta ahí nos quedamos cortos también, porque evidentemente tienen una situación, digamos, de no poder llegar a todos los lugares donde se podría detectar que hay trabajo infantil, sobre todo en el interior profundo, que es donde a veces el trabajo que se desarrolla es el más complejo, y bueno, y se han detectado situaciones irregulares en muchos lugares, ¿no? Hace un mes el presidente del INAU, Guillermo Fossati, dijo que durante su gestión se iba a promover la cuantificación de las asistencias de los niños a los CAIF, algo que también reconoció que tiene que ser mejorado sustancialmente. ¿Cuál era la situación hace un mes para que el jerarca reconociera esto y que hay que tomar medidas al respecto? Bueno, no sé por qué lo dijo, pero hay sí una situación que se ha constatado. Por eso es importante la supervisión de todo lo que tiene que ver con la primera infancia, con todas las áreas de supervisión, porque hay diferentes realidades. Algunos compañeros supervisores nos contaban, primero que a veces se paga por más cantidad de niños de los que realmente se están atendiendo. Pero también, a ustedes se deben acordar de aquellos famosos 50 millones de dólares que eran para la atención en la primera infancia y para desarrollar, digamos, áreas nuevas, que a veces eran con construcciones nuevas en diferentes lugares, pero a veces era la extensión del cupo en los mismos establecimientos que ya había. Y se hizo todo un trabajo por parte de la supervisión para que esto se pudiera generar, pero resulta que se hizo hasta la construcción de áreas nuevas o de salas itinerantes o cuestiones por el estilo para poder atender de mejor manera a los niños de primera infancia, y resulta que esas salas están vacías porque no hay plata para que se pueda contratar el personal y para que se puedan atender a los niños. O sea que hay un problema presupuestal muy serio dentro de la institución, y que eso entendemos nosotros que tiene que ver por el manejo financiero de la política económica del gobierno, que no está dando los recursos que en su momento sirvieron hasta para salir con bombos y platillos a anunciar que se iban a invertir más de 50 millones de dólares en la primera infancia. ¿El INAU ejecutó todo lo que se le dio de esos 50 millones de dólares? El problema es que no llegó la plata. Eso es lo que estamos denunciando en que nos han transmitido los compañeros. O sea, se dio parte de esa plata para hacer la construcción de los nuevos lugares, los espacios para atender a esos niños, pero no está la plata que debería ejecutar el INAU para darle a cada una de las asociaciones civiles la posibilidad del contrato de personal que no se le transfirió. No es que el INAU no ejecutó, sino que no se le transfirió al INAU. Al INAU no tiene esa plata, y por lo tanto no puede hacer la ejecución para que en definitiva se pueda concretar lo que se había definido después de un trabajo muy arduo que hicieron nuestros compañeros para detectar dónde era la necesidad que había en cada uno de los territorios, ¿no? Ahora, José, entonces, si el presidente del INAU, Fossati, reconoce hace un mes, ¿no?, que está esta carencia y que se van a tomar medidas, ya pasó un mes, ¿ustedes no vieron ninguna medida que se haya tomado para mejorar esto? Ninguna. Y se viene agravando, yo diría que se viene agravando, hasta el punto que, esto tiene que ver básicamente con lo de primera infancia, pero en infancia tenemos los hogares desbordados, los hogares de permanencia, de residencia, de 24 horas,
en el INAU están totalmente desbordados, situaciones que ya no tienen contrafuerte, por ejemplo, departamentos donde hay un solo centro de infancia que tiene más de 35 chiquilines en un lugar donde no se podrían atender más de 15 o 16. Por ejemplo, en los comedores donde desayunan, donde almuerzan los chiquilines, ya hay camas, tienen que levantarse para poder dar el desayuno, a veces colchones en el piso, en diferentes lugares, en Montevideo y en el interior, sobre todo se está agravando mucho la situación. Hay situaciones realmente muy alarmantes que también vienen desde hace muchos años atrás, que en algunos momentos se había buscado alguna solución, pero en Cerro Largo tenemos estas modalidades nuevas que se han creado de familias amigas, familias extensas o alternativa familiar, donde una sola persona tiene 16 niños a cargo, 15 niños a cargo, 14 niños a cargo, básicamente en ese departamento, porque ese departamento no tiene un centro de residencia para infancia, y lo que hacen, más allá de que los trabajadores que trabajan ahí han denunciado la situación y dicen que eso no puede ser así, como no tienen dónde mandarlo a los niños, los mandan y los siguen abultando a la cantidad de niños. Imagínense que usted, a veces es muy difícil en un hogar de 24 horas poder atender 15, 16, 20 niños con una plantilla de funcionarios de 12, 14, 16 funcionarios, un equipo de dirección, equipo técnico, una persona sola manteniendo esa cantidad de chiquilines es una aberración por donde se mire. Sin embargo, esto lo hemos denunciado y la administración no ha tomado ningún recaudo al respecto. Te queremos preguntar por otros temas, José. Hay unas declaraciones de Pablo Mieres, del ahora ex ministro, ¿no?, de Trabajo y Seguridad Social, en relación a la denuncia que se presentó ante la OIT por el tema de las licencias médicas, ¿no?, en el sector público. Él planteó algunas cuestiones como que era muy fuerte, una exageración. Te invitamos a escucharlo, lo que decía. Una injusticia ir a un ámbito que es un foro mundial a decir que el gobierno estaba violando derechos de los trabajadores. Este es un gobierno que ha mantenido el Uruguay, más allá de este gobierno. El Uruguay siempre es un ejemplo en materia de legislación laboral, de derechos de los trabajadores, y el cambio en el régimen de licencias médicas no amerita una queja. O sea, yo puedo entender que los trabajadores públicos no estén de acuerdo, porque lo manifestaron, pero de eso a ir a una queja a nivel mundial, parece que es una exageración total, porque además el cambio de régimen es para acercar las reglas de juego entre los trabajadores privados y los trabajadores públicos. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Bueno, no me sorprende, ¿no? O sea, Mieres se transformó en un comentarista de las acciones que hace el movimiento sindical. Primero, lo que presentamos no es una queja, es una reclamación, es otra modalidad de las que tiene la OIT y que tiene que ver con la violación de los convenios de la OIT que están ratificados por nuestro país. Hay varios convenios que están ratificados por nuestro país, entre ellos los que están vinculados a la negociación colectiva, a la protección del salario, a la seguridad laboral y salud laboral. Nosotros entendemos, y así entienden los técnicos que nos asesoraron y nos escribieron la reclamación, entienden que se violentan por lo menos 6 convenios de los que están ratificados por nuestro país, y bueno, nosotros fuimos a presentar esta reclamación. Me extraña lo que dice Mieres, porque en realidad nosotros estuvimos con el actual ministro de Trabajo, y antes de ir nos reunimos con el presidente de la República, y los dos entendieron de que, que era un mecanismo que es absolutamente válido y que en función de lo que determinara la propia OIT, ellos iban a actuar en consecuencia. De hecho, mismo allá en la OIT, nosotros nos reunimos con parte de las autoridades máximas de la OIT, tanto del Comité de Libertad Sindical como del Comité de Normas. Recibieron con mucha preocupación, entre otras cosas, porque Uruguay ha sido tomado como modelo en materia de relaciones laborales muchas veces, y realmente les sorprendía que estuvieran pasando estas cosas, y se pusieron de inmediato a la orden,
porque como esto no se podía incluir en el comité de normas que iba a sesionar ahora en junio, porque ya había otros casos que se habían determinado, y se pasa para octubre, para hacer gestiones para empezar una especie de preconciliación, cosa que se la transmitieron a la representación del gobierno uruguayo, y que de hecho bilateralmente con el ministro de Trabajo y con la gente del gobierno que estuvo allá, quedaron ya establecidas algunos mecanismos como para empezar a discutir algunas cosas de las que están planteadas en este proyecto en esta ley que se acaba de aplicar, y que en realidad ellos mismos entienden de que se podrían hacer algunos ajustes en el marco de los planteos que estamos haciendo como trabajadores. José, nos quedan muy poquitos minutos, pero no queremos cerrar la nota sin preguntarte por otro tema. El PIT-CNT también denunció ante la OIT lo que considera que fueron actos de espionaje contra Marcelo Abdala, presidente de la central sindical. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta denuncia? Y además, ¿creen que se pasó una línea al tener este tipo de acciones contra la central de trabajadores por parte de la Torre Ejecutiva? Sí, claro. Acá me parece que hay que hacer una precisión, porque evidentemente se denunció la situación porque nos parece muy grave lo que sucedió, pero en este caso no es por un mecanismo concreto de los que tiene, digamos, la OIT para hacer una reclamación o una queja, sino que se hizo en el discurso central de quien habló en nombre del PIT-CNT, que fue la secretaria general Elvia Pereira, y allí se enunciaron por lo menos 4 cosas que entendemos que violentan la libertad sindical, como es, por ejemplo, la situación que pasó con los profesores en San José, y que los sancionaron por haber, y les coartaron la posibilidad de expresión libre en ese sentido. Esta situación que se genera, digamos, con el tema de las licencias médicas, la situación de represión que se dio el otro día acá en el Ministerio de Trabajo con los compañeros de la pesca, y la situación de espionaje que se generó al presidente del PIT-CNT. O sea, no podría haber repercusiones en ese sentido. En principio lo que quedó planteado fue la denuncia en el discurso. En el discurso general, y ahí, bueno, en principio esto no tiene un mecanismo, digamos, que tenga que tener una respuesta de la OIT. En todo caso, si se buscase algo más que eso, el PIT-CNT lo que tiene que hacer es una reclamación o una queja concretamente por esa situación. Por lo tanto, en principio, una respuesta por este tema no va a haber, pero evidentemente sí quedó planteado por la gravedad de la situación. José Lorenzo López, presidente de SUINAU, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre, estar por acá. Gracias.